Seguimos adelante, estimados amigos, recibiendo con gran gusto a Manuel Flores Silva y lo que les decíamos hace algunos minutos, hablando de algo que a veces nos deja esa sensación de saber si tenemos o no posibilidades de volver a aquella situación que nos instaló en el mundo como un país privilegiado en materia de educación. Manuel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto, Daniel. Bueno, igualmente para nosotros. Las órdenes. ¿Cómo lo debo presentar? ¿Como un político en actividad, a punto de largar, como decimos a veces en términos turfísticos? ¿En Mire, las yo gateras? hace 22 años que no soy candidato, no he sido candidato a ningún cargo público estatal. Sí. Pero estoy mirando la realidad del país. Hoy vamos a hablar de la educación, exacto, que es un tema que es lacerante. Lo estoy mirando con mucha preocupación. Creo que no puede haber vallismo sin una propuesta social. Creo que hay que trabajar en eso. La educación es la principal propuesta social, en términos de que el país del éxito se construyó con la educación que ascendía a la gente, la ascendía en su escala de ingresos, en el desarrollo de su personalidad. Entonces, muy probablemente, mire, no lo pensaba decir, pero estamos registrando el sublema ala vallista, porque la corriente bachista independiente vuelve, pero no vuelve por sí sola, sino que vuelve en medio de una coalición con diferentes dirigentes colorados independientes, algunos de ellos muy notorios, pero ya por septiembre van a anunciar. En la primavera, me imagino. En la primavera, la gente va más en primavera a las reuniones. Y bueno, dentro de ese marco de preocupaciones estamos, naturalmente, como dice el Evangelio, al principio es el verbo, ¿no? Exacto, tratando de empezar en la matriz, reflexionar, ¿no? Y a ver, uno se para frente al país y le dice, ¿qué? Entonces, es en ese campo que nos movimos. Bien, bueno, vamos a hablar de este asunto de la educación con Manolo Flores Silva, en un momento donde también se ha advertido que el sistema político en su conjunto ha quedado como en falsa escuadra, Manolo, porque se firma un acuerdo, hay una fotografía muy potente de la dirigencia del establishment político firmando un acuerdo educativo que luego se deshilacha, sobre el que se hacen consideraciones como el de Jorge Larrañaga diciendo que no se cumplió lo pactado, el gobierno dice que se está cumpliendo y se está avanzando. ¿Cuál es la percepción desde el lugar de un político interesado especialmente por el tema educativo? Mira, en primer término, es un área en el que en los últimos años el país ha invertido mucho. En términos constantes, en moneda estable, ha duplicado. En términos nominales ha triplicado, pero en términos constantes ha duplicado la inversión. Sin embargo, los datos son terribles, Daniel. No nos comprometen ahora, comprometen los próximos 30 o 40 años del país. Fíjate, en primaria tenemos 50.000 chicos menos que hace 40 años. En secundaria, perdón, de estos 50.000, 32.000 del año 2005 hasta acá, menos. Y el año pasado el sistema perdió 8.000, algunos se fueron para los privados, perdió 5.000. Sí, había un dato revelador el otro día que tiene que ver hasta con la estacionalidad, que después de las vacaciones de julio hay niños en primaria que ya no regresan, muchas veces por connotaciones familiares. Eso es algo que también llamaba la atención. Entonces, muchísimos niños. Tenemos un sistema de primaria en crisis, un sistema secundario terrible, porque 2/3 de los chicos no terminan secundaria. En el primer año hay un 40% de repetición. El golpe de entrar al liceo es tremendo. Todo esto en un contexto además social muy duro, porque el sistema educativo siempre integraba. La famosa túnica, lo que hacía es que se uniformizaba, era como el concepto republicano de la igual posibilidad. Claro. Y ahora el sistema desintegra. A los pobres los hace peores y a los ricos los hace mejores. El sistema estatal uruguayo es un sistema que sanciona a los pobres. ¿Por qué digo esto? Del 20% de los que tienen más patrimonio, el quintil de gente más rica, termina secundaria el 80%. Pero el del quintil más bajo termina secundaria el 8%.
O sea que si tú naces en Casaballe, tenés 10 veces menos de posibilidad de terminar el liceo. Bueno, en Casaballe menos. Si naces en un barrio no tan periférico, tenés 10 veces menos posibilidad de terminar el liceo. Ahora, eso es diagnóstico, sobre lo que muchas veces uno se plantea hasta cuándo vamos a seguir con esa especie de patología de la diagnosis que padece Uruguay. Tú has enfatizado en la importancia de decir, empecemos de cero. ¿Eso es posible? ¿Hay un camino de retorno? Sí, mira, yo estuve trabajando hace unos años, yo he trabajado 19 años en consultorías en el exterior. Sí. En una de las últimas que hice estuve 3 años yendo a Perú y hay un concepto que desarrollamos allí en la Oficina de Naciones Unidas de Perú que me pareció bien importante, que es la densidad del Estado. El Estado tiene que estar igualmente presente, vivas en la costa o vivas en Bella Italia. Bella. Ahora, vamos a la educación. El Estado manda a la periferia a los peores profesores, porque los mejores profesores eligen los lugares céntricos. Como el liceo no elige al profesor, sino que el profesor elige al liceo, le mandamos los peores profesores. Después, nosotros tenemos 750 horas de clase lectiva por año, teóricamente, de las cuales, bueno, en el mundo desarrollado son 1000, ¿no? Ya arrancamos mal. Pero el ausentismo determina que promedialmente en el país haya 650 horas. Sin embargo, en los barrios periféricos hay 450 horas. Le mandamos los peores profesores y le damos menos horas. Y fundamentalmente, le damos una educación que no sirve. Es racional que el chico no siga. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? Porque un muchacho en los barrios periféricos entre los 13 y los 16 años ya tiene que traer plata a la casa, porque si no, no come. Y el sistema educativo no lo prepara para traer plata a la casa. Entonces precisamos naturalmente liceos de tiempo completo, donde la gente se le alimente, donde se les enseña a estudiar, porque como no tienen contexto familiar, precisan aprender a estudiar, y donde fundamentalmente, digamos, en esos barrios, fíjate, no hay liceos. Hay 180, 200 asentamientos. En realidad son 20 grandes nucleamientos. Sí. Se precisan 20 liceos, pero que además esos liceos no enseñen solo Homero, soy profesor de letras, sino que además les enseñen entre los 13 y los 16 años un oficio, que sea rentable ir al liceo. Educar para trabajar, digamos, claro, ese concepto. El chico tiene que, si trabaja en el almacén, gana 5.000 pesos. Si con esos 5.000 pesos los lleva a la casa. Si va al liceo no gana nada. Bueno, ¿por qué te va a ir al liceo? Porque si hace esos 3 o 4 años de educación técnica mezclada con la educación liceal, a los 16 años tiene un oficio. Y es una inversión porque no va a ganar 5.000 pesos, va a ganar 10. Ahora, uno debería suponer que un tema de tan alto rango merecería un acuerdo político. Se alcanza el acuerdo, vuelvo a la pregunta anterior, y sin embargo no se traduce en logros, se deshilacha. ¿No es el sistema político entonces el que en alguna medida está fracasando porque le exigimos al Estado? ¿Y el sistema político qué? El sistema político hizo un acuerdo más bien fundamentado al problema del poder político en la enseñanza. Es decir, desde hace 50 años... Donde estriba gran parte del problema para muchos. La enseñanza se ha convertido en un campo no de neutralidad, como en el país del éxito, sino de disputa política. Sí. Y entonces hay más para acá, más para allá, 2 pasos para acá, 2 pasos para allá, y sin embargo el problema real, que no hay liceos donde debiera haberlos, que no hay los... En fin, hay que llevar profesores mejor pagos a los lugares donde es más difícil enseñar, a los lugares periféricos. Un presupuesto histórico. Nunca antes la educación tuvo el dinero que tiene ahora. 29.000 millones de pesos, realmente mucho dinero. No, nunca antes no, perdón. En los últimos 40 años, en la década del 60, el presupuesto era bastante más alto que el actual. En función del producto. En función del producto y en función del presupuesto. Ajá. Era el 30% del presupuesto. No, el país del éxito no se hizo de casualidad, se hizo metiendo plata. Y teníamos la misma cantidad de estudiantes primaria que ahora. Entonces, vuelvo al concepto. Si yo tengo en las periferias liceos que le den tema, les enseñen a ganar dinero dándoles un oficio, y donde vayan los mejores profesores, mejor pagos, con más clases, entonces voy a retenerlos. Ahora, este no es un problema solo de educación. Falta Estado en la educación, pero tampoco hay seguridad en esos barrios. Faltan 20 comisarías como faltan 20 liceos. Y tampoco hay justicia
La justicia es un tema de Ciudad Vieja y los problemas de familia que hay en todos esos barrios son tremendos. Porque está el hijo que es hijo de la anterior novia, se fue el muchacho, conocemos ese tipo de problemas. Sí, claro. Entonces, el Estado, a ver, hay una concepción de Estado populista. Yo voy, que precisan un foco de problemas, hago una política focalista y tengo una clientela cautiva. Y el contrato es que tú sos pobre, yo te pago por pobre y vos seguís siendo pobre. Te doy pescado, no te enseño a pescar. Después están las políticas populares, que es lo diferente a lo populista. Y lo popular hace políticas universalistas y dice, acá lo que está faltando es Estado. Falta la comisaría, falta el colegio, la primaria, secundaria. Hay que romper las chacras entre UTU y secundaria. Hay que armar todo eso. Y después viene la tecnología, que es una maravilla. Los japoneses, los coreanos, está cambiando el rol del profesor en el mundo. Porque ¿qué pasa? El profesor antes era el transmisor de la información, meramente. Hoy la información tú tenés una tableta. En el año 15, cada estudiante de Corea del Sur va a tener una tableta de esas que va a tener todos los programas, todas las clases, además con todas las películas, los videos, los PowerPoint, va a tener todo. El chico estudia antes y el profesor, ¿qué es? Ya no es el que transmite la información, es el que internaliza la información. Tú tenés la información, pero yo te la empiezo a meter vía contextualizarla, vía acercarla a tu vida más cercana, de manera de que tú vas a tener un profesor que es un amigo que te enseña a aprender. Claro. Acá dice justamente el artículo que leía de tu autoría: en el mundo desarrollado la calidad de los textos defiende a los alumnos de los malos profesores que siempre hay. Los textos uruguayos en liceo, sin embargo, están bastante ausentes y en los medios carenciados más. Además son muy malos, muy enfatizas. Por lo tanto, sigo viendo, y con esto estamos cerrando, demasiada cuestión sombría. No veo, no advierto que tú estés estableciendo esa esperanza, esa expectativa de decir, aún podemos, con esfuerzo, cambiar esta realidad. Mira, lo que pasa es que tú estás demandando una cosa que es necesaria. Yo no creo tanto que es un tema de acuerdo político sobre cómo nos repartimos el poder. Si le damos un voto doble a si le sacamos un voto... No, pero a los consejitos un voto doble, no, pero esos no. O si acusamos de todo al corporativismo sindical. Me dijiste que no. A ver, no saben arreglar una cisterna, ¿no? Hay un tema de gestión terrible. Sí. Porque aumentó el 88% los salarios, pero la plata para las construcciones. Yo no quiero entrar en ese tema, porque si entramos en el tema partidario, estamos fritos. Yo digo que lo que se tiene que hacer es una política social, sea en salud, porque en esos barrios, cuando el médico no va, porque tiene licencia, tú das la noticia acá de que hay muertos. Claro. Las políticas sociales tienen que tener un giro, tienen que descentralizarse y tienen que ir sobre el terreno para darle al ciudadano pobre un Estado que le permita buena educación, buena salud, buena, seguridad. Y entonces ese giro tiene que ser hecho con una gran voluntad política. Hoy no hay una gran voluntad política. Porque uno dijeron... Cuando hablamos de voluntad política es de todo el sistema. De todo el sistema. Volvemos al principio. Entonces yo creo que, y es la cosa por la cual empiezo a pensar de vuelta en la acción política, creo que se precisa, como decía Wilson, una ola de esperanza compartida, se precisa una generación de entusiasmo, de viento, que permita modificar esta cosa anquilosada. Porque si no va, fíjate, hay un dato terrible que no te di. En América Latina el país que tiene más infantilización de la pobreza es Uruguay. ¿Eso qué quiere decir? Que cada un adulto pobre tenemos 3 niños pobres. Es la más grave situación de América Latina. Brasil, México, Argentina, todos esos países terminan 2/3 de los chicos terminan la primaria. Nosotros terminamos 1. Pero además nosotros tenemos los pobres que se nos vienen, porque estamos produciendo una infantilización de la pobreza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir discutiendo si van a poner o no van a poner
la cisterna en el baño del liceo. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas porque son apasionantes. Quiero recomendar de cualquier modo un artículo que apareció en 2012 en la revista Arte y Diseño, donde dice Educación empezar de cero, de Manuel Flores Silva. Muy poblado de cifras, algunas muy inquietantes, por ejemplo, y que tiene que ver con esa sensación que tú tienes, ¿no? Que el sistema educativo es bastante ciego a las diferencias sociales, algo que ya está dicho también en esta publicación. Manolo, muchas gracias. Un gusto. Y te esperamos en septiembre, entonces. En septiembre cuando arrancamos. anunciemos. Un gusto. ¿Estás de acuerdo con esa actitud del Partido Colorado, de un sector del Partido Colorado, de abandonar los cargos de control o de gestión en los entes? Mira, Lo que trasciende hoy, pero brevísimo. no se respetan los plebiscitos, las Fuerzas Armadas quieren que sea frentista, la justicia quieren que sea frentista, y no entienden cómo es el rol de la oposición. La oposición no está para estar de desacuerdo, sino te corro. Correcto, eso es lo que dijo el Frente Amplio. El Partido Colorado, Vamos Uruguay, a través de Pedro Guardabarri, estudia la posibilidad de no estar más en la integración de los entes. ¿Compartís esa visión? Sí, hay que irse porque la presión moral que se pone a los ciudadanos que están en esos cargos, de que si no están de acuerdo, son poco menos que sorna del presidente, el presidente se burla, esa gente tiene que irse ya. Muchas gracias. No, perdón. Sí. No, como dice Bordaberry, poner los cargos a disposición. Irse. Se llama portazo. Se llama portazo republicano.